Miren, fíjense ustedes las disparidades. Porque fueron 6 estados, que los 6 estados son 15 millones de personas. O sea, en realidad es una gran cantidad de estados, pero en cantidad de población de México estamos hablando que es como el 12% nada más. Más o menos. O sea, para que se den una idea, si en México somos 130 millones de mexicanos y ayer se votaron en 6 entidades 15 millones, pues es más o menos como el 12% de la población mexicana, ¿no? Espérense cuando venga la madre de todas las batallas el próximo año en el Estado de México y luego las que vienen también, obviamente en el 2024, no solo la presidencial, sino la que tenga que ver con la Ciudad de México y otros estados como Jalisco, que ahí sí, al ser poblaciones o estados más densamente poblados, pues ahí estamos hablando de una cantidad brutal de habitantes. Sí, sin duda, y que además, bueno, sí creo que el Estado de México es uno de los barómetros que todo el mundo estamos esperando para medir lo que viene para el 2024, porque indudablemente es un bastión priista, netamente defendido por el Partido de Revolución Institucional, que le fue muy mal en estas elecciones, pero que al final de cuentas esto puede marcar la línea de lo que vamos a poder esperar para el 2024. Yo lo que creo es que, mira, siempre que decimos es que son laboratorios electorales, ¿no? Y el Estado de México siempre se dice que es un laboratorio electoral. Yo creo que cada estado ya nos está dando muy claro que a pesar de que pareciera que todo ya está muy escrito con la predominancia de Morena o de Juntos Haremos Historia, cada uno tiene sus características muy particulares. O sea, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Mérida, y Yucatán, perdón, no todos tienen, aunque cada uno diga, bueno, es que unos son panistas y otros son de Movimiento Ciudadano y otros son morenistas. No, cada uno tiene una característica en particular, ¿no? Que tiene que ver con la situación de seguridad, la situación que tiene de productividad, el momento que se vive en cuanto a polarización, la manera en la cual hay características que la ciudadanía de pronto no veía hace algunos años. Por ejemplo, muy probablemente si hoy hiciéramos un sondeo en Monterrey, exactamente hoy, para la gente que nos escucha en el 107.7, pues debe estar bien enojada, ¿no? O sea, a partir del día de hoy, pues solo hay agua entre las 4 y las 10 de la mañana. Entonces, ahorita que son las 11:07, pues si se quieren lavar las manos, pues a jicarazo. Sí, a menos de que tengan efectivamente cisterna o sus rotoplas y ahí hayan metido agua, pero si no, literal no hay cómo sostener el transcurso del agua a partir del día de hoy. Entonces, esa característica, por supuesto, le pega a quienes gobiernan el día de hoy y que no le pegaba hace un año, ¿no? Pegaban otras, pero no esa. Y así podemos hablar de cuestiones de seguridad o de cuestiones, si hablamos de Jalisco, pues obviamente cuestiones que tengan que ver con la construcción de la línea 4 en el lado positivo, pero el saneamiento del río Santiago en el lado negativo, o en Guanajuato tendríamos que hablar de productividad de un lado y del otro tendríamos que hablar de la situación de seguridad, y así nos podemos ir de uno en el otro. Hay pocos estados en donde se tengan menos negativos que positivos. Entonces, de que puede ser un laboratorio el Estado de México, yo creo que más bien lo que vamos a ver a partir de ahora es, pues, quién se adopta más a algún tipo de discurso. Porque siendo muy honestos, si le preguntamos a los que votaron el día de ayer, pocos lo hicieron por las propuestas políticas de cada uno de los candidatos, Emilio. Sí, sin duda. Y lo que aquí llama la atención, y creo que eso es lo importante, y eso hay que reconocerlo, es que Morena sí ha ido ganando terreno. De la forma como lo quieran ver o lo que quieran decir, la verdad es que es cierto que esperaba Morena carro completo. No se veía así porque creo que sí, la duda siempre existió en Aguascalientes, que estaba muy, muy dado ya el tema de los resultados hacia dónde se iba a votar. Pero el hecho de que haya ganado 4 de 6 el día de ayer, sí refleja, pues de alguna manera, la simpatía por lo que está haciendo la gente, o lo que está haciendo para la gente. Entonces, bueno, pues creo que el momento en el cual la oposición tiene que empezar a tomar cartas en el asunto si realmente quiere figurar y ser competitivo para el 2024. Creo que tiene que ver mucho con un desgaste generalizado a nivel mundial de partidos políticos. O sea, yo creo que lo que sucede en México se replica en
pues se va a replicar en Colombia, por supuesto, en el caso de Petro y Hernández, lo vimos en Brasil con Bolsonaro, lo vimos en los Estados Unidos con Trump, que este próximo jueves se llevará a cabo esta reunión, o más bien estas consultas en la Cámara de Representantes, estas audiencias en donde se va a analizar cuál fue el papel de Trump y de sus allegados en la insurrección del 6 de enero del 2021. Entonces sí hay cuestionamientos que hacen que la gente crea menos en la estructura política y busque a estos personajes con sus discursos antisistema, y que en algunos casos pueden ser muy efectivos y en otros no tanto. Miren, son las 11:10. En 50 minutos el Parlamento inglés va a comenzar una moción de no confianza, de desconfianza hacia Boris Johnson. O sea, lo anunciaron hace apenas unas horas, que dijeron basta, el señor no sirve, el señor no funciona, y lo que ha hecho es totalmente contradictorio lo que le pide a la gente de lo que él hace en su vida cotidiana. Entonces, muy probablemente, para cuando terminemos este programa, tengamos nuevo primer ministro inglés, o por lo menos tengamos algún tipo de viso de hacia dónde va la política inglesa, que no es necesariamente como creíamos hace apenas 48 horas. Entonces, este tipo de movidas en política, como lo que estamos viendo en México, creo que se están multiplicando en el mundo, mucho también a partir del uso de redes sociales, pero hay que decirlo, no necesariamente quiere decir que sea lo más efectivo, sino que te está dando la gran oportunidad de replantearnos cómo tendría que ser nuestra relación con los políticos para adelante, Emilio. Y fíjate que lo que tú mencionas, esto es muy curioso, porque hoy justo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera estaba diciendo, hay que recordar que empieza el día de hoy allá en los Estados Unidos. La Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas. Y decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, responsabilizando a los partidos políticos, en este caso a los republicanos, a los demócratas, que hayan omitido, que no hayan querido invitar a Cuba y a Venezuela y a Nicaragua, porque fue lo que se determinó hoy por parte de la Casa Blanca, que dijo, no, finalmente no los vamos a invitar. Y entonces decía el presidente Andrés Manuel López Obrador que no tenía la culpa Joe Biden, que era una buena persona, pero que tenía que seguir los lineamientos y la presión que sentía precisamente por estos partidos políticos. Solo un matiz. Biden efectivamente puede ser presionado o no por la oposición, cosa que no puede pasar ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, en donde no hay oposición. Exacto. Así de sencillo. El presidente cuestiona eso cuando tendríamos que ver como sociedad entera qué es lo que está pasando en algunos regímenes mundiales en donde este fenómeno, para evitar que se den estos movimientos antisistema, hay gobiernos que lo único que hacen es eliminar al sistema. Por eso es importante que la oposición aquí en México se empiece a fortalecer de alguna manera para el 2024, porque si no puede quedar borrada. Pero pues con estos personajes, ¿cómo?